Listo. Buen día, muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para compartir con nosotros. Webinar que le denominamos las mejores prácticas de operación para correr aplicaciones de misión crítica, en este caso muy concreto SAP en la nube, ¿no? Como ustedes saben, en Proatec tenemos un poquito más de 25 años haciendo este trabajo. Prácticamente lo único que hacemos en la vida es operar servicios de misión crítica para múltiples clientes, no solamente en México, en Colombia, en Estados Unidos, en UK. Y después de hacerlo 30 años, desde ambientes R2 en ambientes mainframes, en ambientes después con R3, en ambientes on-premise, con sistemas físicos, con ambientes hiperconvergentes, después de haber corrido este tipo de aplicativos desde un data center físico y dando un servicio desde ahí, y desde hace 6 años trabajando mayoritariamente con Amazon en esta modalidad. De verdad creo que tenemos mucho de este webinar tiene que ver más que con las experiencias que hemos tenido en todos estos años, en lo que vemos de diferente, en lo que hemos considerado que son los errores comunes de operar SAP en la nube, pero también muy importante tomando en cuenta el futuro, ¿no? O el hoy más bien de las aplicaciones SAP. Como ustedes saben, SAP este año lanzó una iniciativa denominada Rise with SAP, no es otra cosa más que una iniciativa que finalmente de la cual evidentemente Proatec es miembro, ¿no? Y la idea de Rise with SAP al final tiene que ver con pues generar la nueva visión de empresa inteligente, ¿no? La nueva visión de empresa inteligente, yo creo que lo que contempla este año más que nunca, ¿no? Siempre hemos hablado evidentemente, de la mejora de los procesos, de cómo hacer mucho más eficientes y mucho más em, flexibles los procesos de negocio, ¿no? Estamos ante uno de los cambios en términos de plataforma para SAP más importantes. Estamos cambiando literalmente de la versión R3, de la versión SC a Suite for HANA. Y eso, en términos técnicos, le agrega una complejidad muy importante, porque al final, literalmente, no solamente es un cambio de base de datos, es un cambio de plataforma, es un cambio de procesos, es tratar de simplificar algo que se estaba volviendo cada vez más complejo y agregar tecnología para que HANA nos venga a resolver muchos de estos problemas que ya teníamos alguna limitación técnica al respecto. ¿Ok? Eh, para su conocimiento, este webinar no tiene que ver necesariamente con la información que ya está en HANA, ¿no? Recuerden que la realidad del día de hoy es que más del 80% de la base instalada de SAP sigue estando en el SC, ¿no? Y solamente muy pocos están migrándose a HANA. Yo sé que finalmente cuando SAP habla de las estadísticas y para a todos ellos que hemos estado en los webinars y en las sesiones de SAP, SAP habla de una migración ya de más del 70% de base instalada. Cuando ellos hacen esto, y esto es importante mencionarlo, y recordarán que yo tuve la oportunidad de ser director comercial en SAP, es que ellos hablan de la migración desde el punto de vista comercial. Es decir, la enorme cantidad de ustedes ya tienen licenciado en su nuevo contrato de licenciamiento, ya tienen la posibilidad de utilizar SAP, Suite for HANA, ya tienen la posibilidad de utilizar HANA como base de datos o como plataforma. Sin embargo, eso no implica que ya estén en HANA, ¿no? Así que la realidad es que la inmensa cantidad de compañías que aún usan SAP aún están en las versiones SC, ¿no? En caso de Business One incluso, porque este webinar no solamente trata de SAP el grande, sino incluso a las compañías que tienen Business One, todavía siguen dependiendo mucho de SQL Server, pero evidentemente es un cambio que no podemos evitar, el irnos literalmente hacia HANA. Eso es como los impuestos o la muerte, dicen, ¿no? Eventualmente tenemos que irnos a HANA. El tiempo máximo que nos ha dado
para hacer esto, y esta sería la cuarta vez que modifica ese plazo, será a finales de 2027. Pero recordarán que para muchos de ustedes este proceso de ir a HANA pues, va a llevar no menos de un año, menos de un año y medio algunas compañías, ¿no? Y recordarán que si todos evidentemente nos esperamos hasta los últimos años, ¿no? Lo que se habla un poco en el bajo mundo es que no va a haber consultores suficientes para poder lidiar con una migración masiva, ¿no? De clientes hacia HANA. Entonces, hay que hacerlo con tiempo, es uno de los mensajes. Pero otro gran mensaje es que si ustedes se fijan, más del 50% de este slide tiene que ver con todas las herramientas que existen ya para poder facilitar el paso a HANA. Pero otra de los cambios muy importantes tienen que ver con la plataforma, que es un poco de lo que trata este webinar. Y finalmente, el tema de Rise with SAP el día de hoy, más que nunca, pone en el centro de la discusión el tema de la red, de las aplicaciones, de la plataforma y de la infraestructura. Nunca antes en la vida había sido tan importante el tema de la nube, el tema de la plataforma y el tema de la infraestructura. Porque yo les podría decir que uno de los grandes retos que tienen las compañías el día de hoy es cómo no solamente migrarse a HANA, porque eso es relativamente parte del show, sino tenemos que verlo en el contexto de todas las aplicaciones que finalmente interactúan con HANA o con el aplicativo para que esto funcione. Así que pasando ya al contenido de la presentación, el día de hoy nuevamente vamos a platicar de cuáles son las mejores prácticas al operar SAP en la nube. Y estos son los temas que vamos a revisar el día de hoy, ¿ok? Una parte importante dice la arquitectura lo es todo, ¿no? Así que hay que planear el tema. Si me dan un correcto, un momentito, por favor, porque hay gente que creo que, Carlos Oseguera, si estás por ahí, creo que hay mucha gente que tiene el link incorrecto. Dame un segundito. Ya, ya lo arreglé. Discúlpenme, compañeros. Entonces les decía, en el mundo de la operación de SAP en la nube, la arquitectura lo es absolutamente todo, ¿no? Ya vamos a andar un poco sobre eso, ¿no? Lo otro muy importante es cuando ustedes empiezan y eventualmente es SAP y eventualmente van a ser otras aplicaciones, porque la nube me parece que es algo que cada vez vamos a poder evitar menos. La nube debe ser una extensión del data center si esto quieren que comience a funcionar mejor, ¿ok? Seleccionar la máquina correcta en la nube no saben lo importante que es. Vamos a hablar no solamente de la arquitectura de la tecnología en sí, ¿no? Sino vamos a hablar de la arquitectura de las aplicaciones y de cómo la nube nos puede ayudar a adaptarnos cada vez más a esta arquitectura de las aplicaciones. Vamos a hablar mucho de la seguridad, ¿no? Porque al final, ¿cómo podemos mejorar la seguridad cuando tenemos la necesidad de conectar absolutamente todo a SAP? Porque SAP literalmente es el corazón para muchos de nosotros, de nuestra empresa. Así que vamos a platicar mucho del tema de seguridad. Hay un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el famoso tema del SAP Router, así que vamos a platicar mucho de los mitos que hay alrededor de este tema. Y vamos a platicar mucho del tema de los respaldos, ¿no? Y al final el tema de los respaldos, ya lo hemos platicado mucho, pero al final sigo platicando con muchos clientes y creen que un snapshot nos resuelve la vida. Y la verdad es que no, ¿no? La verdad es que cuando los que hemos tenido eventualidades de SAP en el mundo, ¿no? Al final sabemos que un snapshot solamente nos resuelve la vida el 3% de las veces, ¿no? La mayoría de las veces nos recuperamos a través de otras formas y estas son las que tenemos que estar preparadas cuando operamos SAP en la nube. Así que, pues entremos un poco en materia, ¿no? Cuando decimos que la arquitectura lo es todo, primero tenemos que reconocer cuál es la realidad de las empresas, ¿no? Eh, para muchos, SAP significa esta capa naranja, que es el ERP. Sin embargo, para muchas de las organizaciones que ya tienen muchos años operando SAP, ¿no? Al final se dan cuenta que no solamente es el ERP, la empresa moderna y mucho de lo que dice Rise with SAP es
Oye, comienza a modernizar tu cadena de suministro, integra la cadena de suministro hacia tu ERP y no solamente eso, sino también empieza a integrar a tus clientes, ¿no? Y no importando si eres un cliente que tiene aplicaciones hacia e-commerce, ¿no? No importando si eres un cliente que tienes grandes clientes. Entonces, esos grandes clientes tienen que empezar cada vez a interactuar más con tu sistema central. Otra cosa muy importante, ¿no? Es que cada vez hay más aplicativos que ya no pueden ser implementados en un modo on-premise. Prácticamente todos los CRMs que yo conozco, ¿no? Los buenos, prácticamente todos están en la nube, ¿no? Incluso para aquellos clientes, por ejemplo, que están en AWS, pues están en una nube pública, ¿no? Pues resulta que los CRMs no hay forma de ponerlos, o sea, no hay forma de que ustedes puedan seleccionar un CRM basado en AWS, un CRM basado en Azure, ¿no? Salesforce es un muy buen ejemplo. Salesforce sabrá Dios dónde está hospedado. Bueno, sí sabemos dónde está hospedado, pero no es parte del contrato el saber eso, ¿no? Salesforce tiene la información de tus clientes y Salesforce tiene reglas para conectarse a ellos, ¿no? Sus famosas APIs. Entonces, así como pasa con Salesforce, evidentemente pasa con Human Resources, ¿no? Con Human Capital Management. Casi todas las herramientas de nómina, casi todas las herramientas de recursos humanos decentes en este planeta están todas ellas en la nube. Todos los servicios del PAC y facturación electrónica están en la nube. Entonces, este tema de la seguridad y de la arquitectura, tenemos que literalmente estar pensando en un modo de cómo lograr que el corazón esté tan expuesto y tan conectado a múltiples otros aplicativos y al mismo tiempo estar seguro, ¿no? Y al mismo tiempo estar logrando brindar el valor que uno espera del aplicativo. Cuando hemos intentado hacer esto en el mundo on-premise, la verdad es que la respuesta no ha sido sencilla, porque literalmente nos empezamos a dar cuenta que no importa cuánto queramos tener cubierto a nuestro ERP de accesos externos, la misma arquitectura de las aplicaciones a veces no nos los permite, ¿no? Pero no solamente eso, también tenemos limitaciones técnicas en el mundo on-premise, ¿no? Es decir, si queremos hacer esto, entonces necesitamos comprarnos literalmente la gama alta de los Palo Altos, la gama alta de los checkpoints, la gama alta de los Ciscos, y eso en términos de dinero cuesta mucho dinero, ¿no? No solamente eso, ¿no? Tenemos que evidentemente lidiar con los sistemas legados, ¿no? Las bases de datos legadas, con las plataformas, con los Exceles productivos, ¿no? Porque al final no importa, tenemos un cliente, un refresquero de color rojo, que ustedes podrían decir, la inversión que ellos han hecho en tecnología es brutal, ¿no? Se podrían sorprender de la cantidad de Exceles productivos que hay, ¿no? Y cuando digo Exceles productivos, son Exceles donde la información se genera en el Excel, ¿no? No es un Excel donde se saca información para manipularlo, no. Hay Exceles productivos. Y entonces lo que les quiero decir es que si eso pasa en las compañías más grandes del planeta, en donde el tema del presupuesto de TI no es relativamente un problema, pues evidentemente pues pasa en cualquier compañía, ¿no? Y eso literalmente lo vemos todos los días con muchos de ustedes que son nuestros clientes. Cuando esto lo vemos desde el punto de vista SAP, ¿no? Entonces, lo que sucede es que finalmente nosotros podemos tener nuestra información en Amazon, ¿no? La pueden tener en la nube de su preferencia, ¿no? Pero hay cosas que ya no vamos a poder evitar, ¿no? Es decir, oye, a pesar de que yo todo lo tenga en mi nube privada, eventualmente tienen que conectarse a SAP, porque nuevamente hay servicios que hay cada vez en SAP, ya no son posibles ponerlos en un ambiente privado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a lidiar con cosas como el SAP Cloud Platform, ¿no? Y el SAP Cloud Platform no es otra cosa más que esta capa de aplicativos que nos permita conectarnos con las otras aplicaciones de SAP que son SaaS por naturaleza, ¿no? Hablamos de SuccessFactors, hablamos de Concur, hablamos de Ariba, hablamos de muchas otras más que vienen y que van a ser migradas a la nube. Entonces, este ambiente, yo les diría que es literalmente lo que tenemos que empezar a ver eh, como una realidad que no nos podemos negar.
Sobre todo, ahora sí que les quiero hablar mucho a las compañías que todavía tienen algunas de estas cosas on-premise, ¿no? Y que están todavía lidiando con algunas telarañas en la cabeza de, híjoles, es que no estoy, mi dirección no quiere irse a la nube. Colegas, de verdad que no es que nosotros vivamos en el futuro, pero evidentemente nosotros tenemos una visión mucho más cercana de los fabricantes. Y les puedo decir que, otra vez, esto es como los impuestos o como la muerte, ¿no? O sea, no es un tema de decisión de si se van a ir a la nube, es un tema de cómo te vas a ir a la nube y cuándo te vas a ir a la nube. Así que eh, porque esto que pasa con SAP, sobre todo los que vivimos en el mundo de SAP, es algo ya innegable, ¿no? Nuevamente esto, quítenle el logo de SAP y pónganle el logo del CRM de su preferencia, del sistema de recursos humanos de preferencia, y usted, de Microsoft, ¿no? Con Office 365, de Google, con su suite de colaboración, ¿no? Es decir, ya no hay forma de que podamos tener en on-premise el mundo tal y como lo queríamos tener antes. El mundo es híbrido completamente. Y entonces para eso, pues nosotros tenemos que prepararnos para lidiar con eso. Así que, eh, ¿cuál es el principal problema de aquellas compañías que a lo mejor no tuvieron un poco de planeación de cómo irse a la nube? Lo que sucede es que literalmente tienen dos data centers. Tienen el data center donde están en las oficinas, que es este, ¿no? Y tienen otro data center completamente desconectado en términos de estrategia de seguridad en la nube. ¿Ok? Algunas de estas compañías que hemos tenido que rescatar con el tiempo, lo que compraron fue la idea de que uno podía poner una máquina, ¿no? En 5 minutos, literalmente, ¿no? Es decir, literalmente compraron la idea de abrir una cuenta en Amazon, en Azure, en lo que les diga, ¿no? Le dieron launch a una máquina y en ese momento empezaron a vivir aquí. Pero lo que no se dieron cuenta, ¿no? Es que finalmente esto yo siempre hago mucho la analogía de que es como cuando tú te mudas de casa, ¿no? Cuando tú te vas a mudar de casa, lo primero que haces es, ya tienes la casa construida, que es, digamos que la cuenta en la nube, y lo primero que tú haces es asegurarte que los servicios existan, ¿no? Es decir, que haya agua, que haya luz, que haya gas, ¿no? Em, que haya internet ahora, ¿no? Y eso es precisamente lo que uno tiene que hacer cuando uno se va a la nube. Lo primero que uno tiene que hacer es hacer que esta nube que se tiene acá sea una extensión del data center de este lado. Es decir, que haya uno o múltiples segmentos de IPs de tu red que estén de este lado en la nube. De lo contrario, nos ha pasado todo el tiempo que rescatamos a clientes que se han ido a la nube y que no se han ido con este tema, es que literalmente tienes que tener dos ambientes de seguridad diferentes. Es decir, si tienes a un usuario que ya se autenticó a través de tu Active Directory en tu red local, cuando se va a la nube, tiene que volver a autenticarse de cualquier otra forma, ¿no? Y tener dos ambientes de seguridad desconectados, créanme, eso es lo más caótico que ustedes van a empezar a tener. Porque literalmente cuando a esta nube ustedes le tienen que empezar a conectar servicios de terceros, ¿no? Como lo vimos un poco hace unos momentos, entonces esto se vuelve un caos, ¿no? Y de repente, sin darnos cuenta, nos damos cuenta que aquí hay IPs abiertas al por mayor. Y nuevamente, esto nos pasa todo el tiempo que rescatamos clientes que ya están en la nube. Cuando llegamos con ellos y lo primero que hacemos es un análisis de vulnerabilidades en seguridad, no, bueno, de verdad que en la inmensa mayoría de los casos, preferimos abrir una cuenta nueva, preferimos montar nuevamente todo desde cero, desde el punto de vista de seguridad y empezar a mover servicios de la vieja nube a la nueva nube. Y esto es porque al final eh, la interoperabilidad es súper importante, ¿no? Y es súper importante porque al final, cuando tú autenticas un usuario en tu red local, ¿no? Finalmente es una primera forma de reconocer que ese empleado tiene acceso o derecho a utilizar una serie de servicios que tienes en tu red. Pero al final el usuario no sabe si esos servicios están en un modo on-premise o están en una nube, ¿no? Y la verdad es que no tiene por qué saberlo, porque finalmente para ellos eso debe ser poco relevante, ¿no? Pero no es así para el área de sistemas. De tal forma que si nosotros le asignamos una serie de segmentos de IP de tu misma red, entonces
vamos a hacer las cosas mucho más sencillas, porque incluso tu mismo administrador de red puede determinar qué usuarios tienen acceso a estos servicios basado en los segmentos de red que uno tiene. Así que este es uno de los grandes aprendizajes que siempre tenemos, ¿no? Esto es muy, muy, muy relevante, ¿no? Así que esta es una de las cosas que queríamos compartir con ustedes. El segundo tema muy importante tiene que ver con estas subcajitas, ¿ok? Porque al final, algo que vamos a ver un poquito más adelante con el término de las arquitecturas, pero de las aplicaciones, ¿no? Es que finalmente tenemos que reconocer que evidentemente hay aplicaciones que van a estar mucho más expuestas a Internet, ¿no? Por ejemplo, el subrouter es un muy buen ejemplo, ¿no? El subrouter casi por definición, disculpen un segundito, perdón. El SAP router casi por definición, como ustedes saben, es el contacto con SAP AG, ¿no? Y SAP AG es SAP Alemania. Entonces, la forma en que la Alemania tiene acceso a tu SAP es a través del SAP router. Así que el SAP router debe tener, así como el Solution Manager y así como a lo mejor el Web Dispatcher y así como una serie de servicios que están más expuestos a Internet, pues deben tener un tratamiento diferente a lo que son los application servers. Los application servers tal vez solamente son accesibles a través de los usuarios, ¿no? Entonces, la pregunta sería, oye, ¿por qué el application server entonces debe estar expuesto a Internet? ¿No? Pues no, la respuesta es yo creo que no debería estar expuesto a Internet, ¿no? Oye, ¿por qué la base de datos debería estar expuesta a Internet? La respuesta es las bases de datos nunca deben de estar expuestas a Internet, ¿no? Así que el hecho de crear subnets incluso en la nube, que es parte de la arquitectura de la cual estamos hablando, es sumamente relevante si ustedes quieren tener una experiencia sana y segura en la nube. Así que por eso decimos en el primer tema que estamos platicando el día de hoy es que la arquitectura lo es todo, ¿no? Porque si literalmente uno empieza a subirse a la nube como el borras, como decimos a veces coloquialmente, pues evidentemente esta planeación de esta complejidad que nos lleva el mundo, ¿no? Pues no la vamos a lograr. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, siguiendo un poco con la arquitectura y hablando sobre el beneficio de seleccionar la máquina correcta, ese también es otro de los errores que comúnmente encontramos, ¿no? Eh, Tanto en Amazon como en cualquier otro proveedor de nube, ¿no? Existen diferentes estilos de máquinas, ¿no? Y esto yo creo que es una de las enormes bondades que tiene la nube. Entonces tenemos máquinas, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos las famosas máquinas T2, T3, ¿no? La T4 que recientemente acaba de salir, son máquinas de uso genérico, ¿ok? Esas sirven para cualquier cosa que ustedes quieran. Hay máquinas que en el mundo SAP se utilizan mucho para base de datos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un SC, por ejemplo, que todavía está corriendo en SQL o que está corriendo en Sybase o un Business One que todavía está corriendo en SQL, las máquinas estilo MS son unas máquinas suficientemente buenas porque las máquinas MS tienen muchos CPUs, ¿ok? Y evidentemente un sistema transaccional como es SAP, pues continuamente, cada transacción va a la base de datos, así que el darle cada vez más CPUs a la base de datos, eso es bastante bueno. Ahora, también hay que reconocer que estas máquinas son las más caras, ¿no? Entonces, literalmente hay una diferencia en costos, sobre todo cuando hablamos de máquinas más grandes, que son las que utiliza SAP de 32 gigas, de 64 gigas. Las máquinas M pueden ser 40% más caras que las máquinas R, por ejemplo, que son las diseñadas para HANA, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque literalmente, desgraciadamente, cuando un proveedor a lo mejor de nube es nuevo o todavía no tiene mucho conocimiento de cómo funciona SAP, pues lo que nos damos cuenta es que finalmente subieron SAP y la subieron a lo mejor con una máquina T o una máquina que está mucho más enfocado en analíticos y entonces tiene un poco CPUs, ¿no? Y entonces el cliente tiene una experiencia no correcta porque siente que verdaderamente el desempeño del servicio no está siendo el óptimo. Así que esto es toda una ciencia. Pero lo interesante de la nube es que nos permite combinar, ¿no? Entonces, hablando de arquitectura de aplicaciones, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, máquinas de bases de datos asignadas a máquinas M, está muy bien. Pero oye, ¿las máquinas de los application servers deben de estar en máquinas M? Pues no.
¿no? No necesariamente. Las máquinas que están en application servers pueden ser unas máquinas T incluso, ¿no? Pueden ser unas máquinas R que tienen mucho menos CPUs, pero privilegian mucho más la velocidad entre el procesador y la memoria, ¿no? Así que un poco lo que les quiero decir es que esto también es un gran secreto, porque al final esto tiene que ver con el costo, esto tiene que ver con el desempeño que tiene la máquina, ¿no? Y también tiene que ver con algo muy importante, que es esto, ¿no? Por razones históricas y por razones de costo, muchas de las compañías que a lo mejor tienen 50 usuarios, 70 usuarios, 150 usuarios, era muy común que en una sola máquina tuviésemos el application server y la base de datos. Era muy común ver esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto nos ayudaba a tener una máquina relativamente pequeña, ¿no? Que tuviese no solamente la capa de la presentación o la placa de la aplicación y la base de datos en el mismo lugar, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que esto tiene o sea, el beneficio del costo lo estamos pagando tal vez un poco en la seguridad y un poco en el desempeño, ¿no? Entonces, la ventaja de la nube, y eso nos acaba de pasar con un cliente al cual estamos separando la capa de aplicación de la capa de base de datos, ¿no? Es que si ustedes juntan el hecho de que, como les decía, muchas de estas máquinas, cuando desgraciadamente se las llevan con una IP abierta, ¿no? Pues entonces tenemos muy vulnerable no solamente la capa de presentación, sino la capa de la base de datos, ¿no? Entonces, cuando logramos separar estas, ¿no? Pues lo que podemos hacer es incluso que la máquina sea más barata. O sea, no necesariamente el hecho de que tengamos dos máquinas significa que va a ser más caro que si tenemos una sola máquina, ¿no? Y el ejemplo de este cliente es muy relevante porque al final lo que hicimos fue partir las dos máquinas a esta máquina de la base de datos. Primero lo que hicimos fue llevarla a una arquitectura donde las bases de datos están en una subnet privada. Entonces le incrementamos la seguridad, separamos el application server, ¿no? Y el application server lo pusimos en una máquina un poco más barata, ¿no? El cliente vio mucho mejor desempeño, ¿no? El cliente tiene una arquitectura mucho mejor diseñada, ¿no? Y el cliente tiene un mejor tiempo de respuesta, ¿no? Porque al final, sobre todo en compañías que tienen una alta operación, pues resulta que realmente ustedes saben cómo es SAP, ¿no? O sea, SAP agarra todos los recursos de la máquina y pues evidentemente entonces le quita recursos al application server, ¿no? Y eso hace que el sistema se sienta lento, ¿no? Hoy está siendo lenta la capa de presentación. No, está siendo muy lenta la capa de operación, ¿no? La capa de transacción aquí atrás. El otro tema, regresando un poco a la arquitectura, disculpen, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con otro cliente, es qué pasa cuando en esta arquitectura, ¿no? Tenemos otros aplicativos que están accesando al mismo SAP. Es decir, tenemos nuestros 100 usuarios, 200 usuarios conectándose a SAP, todos están funcionando muy bien, pero de repente abres Hybris, ¿no? Abres el e-commerce. ¿Qué hace el e-commerce? Pues literalmente el e-commerce hace más transacciones directamente al application server. Pero entonces lo interesante es que tenemos dos tipos de usuarios. Tenemos los usuarios de oficina, ¿ok? Que deben de tener un tratamiento. Y tenemos usuarios que vienen de Internet que están haciendo compras desde Hybris, ¿ok? Pero no solamente eso, ¿qué pasa si tenemos también puntos de venta? ¿Qué pasa si tenemos 100, 200, 500, 1500 rutas que están haciendo transacciones desde la nube y ya están accesando al mismo application server? ¿Ok? Entonces, la ventaja de tener esta arquitectura, y por eso hago mucho énfasis en que la arquitectura lo es todo, literalmente nos permite tener una sola base de datos, que eso es inevitable en SAP. Pero lo otro interesante es que podemos tener un application server destinado solamente para los usuarios de casa, ¿no? En una máquina pequeña. Podemos tener un application server diferente para todas las transacciones que se están haciendo desde la web, ¿no? Desde el e-commerce, ¿no? Desde el sistema de B2B, ¿no? De business to business que están vendiendo. Y esto tiene otro tratamiento, porque incluso tiene otra publicación. A lo mejor necesitamos un pequeño web dispatcher ahí para hacerlo un poco más seguro.
Pero también tenemos otro tipo de conexiones que pueden ser conexiones móviles, ¿no? Las de mis rutas, ¿ok? Porque además a estas rutas yo tengo que asignarles un poco de más latencia porque son usuarios móviles, entonces tengo que ser un poco más permisivo con ellos para que se conecten a SAP. Y eso pueden ser puntos de venta, estos pueden ser rutas que están haciendo entregas, ¿no? Están haciendo, sí, entregas, ventas móviles, ¿no? Pueden ser PLCs, pueden ser IoT, ¿no? Puede ser algo de a lo mejor algunos dispositivos que se están conectando. Esto nos pasa mucho con esas organizaciones que tienen el famoso SAP MII, ¿no? Que es toda la conectividad de piso en manufactura hacia SAP. Al final, lo un poco trato de decirles es que cuando nosotros logramos tener este tipo de arquitectura, le podemos dar un application server a cada una de las organizaciones, cumplir con los estándares de SAP, pero al mismo tiempo dándoles un tratamiento de seguridad y hasta de latencia diferente para los usuarios, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tenemos en la nube es que esto se nos permite, ¿ok? Es decir, verdaderamente podemos tener una máquina para la capa de presentación, una máquina para la capa de aplicaciones, una máquina para la parte de las bases de datos y necesariamente no triplicar el costo, ¿no? No necesariamente triplicar el costo si lo hacemos de la manera correcta, ¿ok? En el mundo HANA, ¿no? Nuevamente para acabarlo un poco de complicar más, ¿no? Evidentemente, y eso también pasa mucho con los business ones, ¿no? HANA solamente como ustedes saben, solamente corre sobre Linux, ¿ok? Y los application servers, para el caso de Business One, no corren sobre Linux, ¿no? Corren sobre Windows. Entonces, el hecho de separarlos tampoco es mala idea porque pues al final no puedes tenerlo, ¿no? Hemos visto algunas aberraciones como en la misma máquina Windows, Linux tratan de emular a través de Citrix una máquina Windows y hacen un desastre, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero aquí influir mucho es que pues utilizamos las bondades de la nube, ¿no? Y estas bondades de la nube es que pues le podemos dar una aplicación o le podemos dar un tratamiento diferente a todas las entidades que se tratan de conectar de alguna u otra forma a nuestro sistema, ¿no? Ya sea cosas como Internet of Things, el MII, ¿no? Oye, pues en la nube hay todo un tratamiento especial que se le hace a todos los incomings de dispositivos que están en este concepto del Internet of Things. Oye, puede ser gente que se está conectando a través de redes sociales, ¿no? Porque estamos haciendo omnicanalidad, de dispositivos móviles y pues al final esta es una de las ventajas que tiene la nube. Y es por eso que entonces hacemos mucho énfasis en que la arquitectura lo es absolutamente todo, ¿no? Al final, un poco si lo vemos mucho más técnico, ¿no? La idea es que un usuario de Internet o un usuario como de nuestra organización solamente tenga ¿quién tiene acceso a la base de datos? Nadie. La base de datos está bloqueada a Internet, está bloqueado a SSH, está bloqueado a todo mundo. El único que tiene acceso a la base de datos es el application server de SAP, ¿ok? Y el application server de SAP solamente tiene acceso a través de algún portal que le estamos exponiendo a los usuarios o a través de la VPN correspondiente para que los usuarios se conecten a través de una VPN, ¿no? Entonces, otra vez, discúlpenme si soy muy redundante, pero yo creo que este es el error más grave que vemos nosotros todos los días cuando rescatamos clientes en la nube, que no tienen una muy buena arquitectura en la nube. Y esto hace que la experiencia de la nube, ¿no? Y la transparencia y sobre todo la seguridad se vea muy comprometida. ¿Ok? El siguiente tema que vamos a platicar es uno que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el mito del SAP router, ¿no? Para los que, yo estoy seguro que todos hemos escuchado el SAP router, ¿no? El SAP router no es otra cosa más que un gateway, ¿no? A través del cual los usuarios, SAP AG, SAP Alemania, los bases que nos dan soporte de nuestro partner de licenciamiento, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Accesamos el SAP Router para poder accesar a nuestros sistemas SAP. Sin embargo, hay una serie de mitos. Y uno de los mitos es que el SAP Router debe tener una IP pública, ¿ok? Y el problema entonces del SAP router son muchos, y aquí me voy a permitir enumerar los más comunes, ¿no?
Muchos creen que porque tiene una IP pública, entonces literalmente debe estar fuera del alcance, ¿no?, de nuestros firewalls. Y pues no, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos pasa? Incluso con clientes que administramos nosotros, ¿no? Pues ya saben, ¿no? Nosotros nos enfocamos, somos muy juiciosos, como dicen los colombianos en esto, ¿no? Creamos nuestras áreas de seguridad, lo diseñamos perfecto, ¿no? Evidentemente le compartimos al partner de SAP de consultoría el SAP Router, pero, y al mismo tiempo le damos los accesos seguros para conectar a los usuarios a través de los application servers, ¿no? Y ahí es donde se rompe la cosa, ¿no? Porque literalmente, pues con todo respeto, los consultores funcionales usualmente no tienen ni idea de lo que es la seguridad, ¿no? ¿Qué es lo más fácil para ellos? Pues lo más fácil es que le dan al usuario, ¿no?, el string del subrouter, ¿no?, para que lo pongan en el subGUI. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, ¿cuál debería ser la mejor práctica? Pues que no tengan acceso al subrouter o que tengan acceso al subrouter si es que están basados en firewalls, pero si no, tener los accesos de los sistemas para que el SAP GUI solamente se conecte a ellos. Pero atrás está alambrado de que tú no puedes acceder a SAP si tú no te autenticaste primero a tu red dentro del cliente y después si no existe una VPN entre el cliente y el sistema SAP que está en la nube, ¿no? Ese es el deber ser. Pero evidentemente esto le obliga al usuario final, ¿no?, pues a conectarse a la VPN, ¿no?, a autenticarse en su red, ¿no? Y si evidentemente el consultor funcional le dice, no, no te preocupes, pues mira, entra por acá, ¿no? Entra por la IP pública y pues aquí entras a este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Es que pues este tipo de detallitos, digamos, que se empiezan a correr el rumor en los usuarios. Y pues que si tú le das al usuario la posibilidad de, oye, te tienes que autenticar a la red y después te tienes que firmar a la VPN, o le das la posibilidad de que con el SAP Router entra como Juan por su casa a SAP, pues ¿cuál creen ustedes que va a elegir, no? Claramente el SAP Router, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente el SAP Router es obligatorio, ¿no? Pero una de los comentarios que quisiéramos compartir con ustedes es que si ustedes tienen un SAP Router, pues primero hay que protegerlo, ¿no? Es decir, eso no nos obliga a que no haya seguridad al respecto. Después, oye, necesita una IP pública. Sí necesita una IP pública, pero por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque esa SAP pública la necesita SAP AG para hacer el primer contacto. Pero una vez que tiene el contacto y sabemos cuál es la IP a través de la cual SAP se conecta al SAP router, en ese momento podemos cerrar la IP pública y dejarla como una IP cubierta, ¿no? Y eso significa que en ese momento ya nadie puede entrar al SAP router, a excepción de los que tengan un sistema de seguridad decente, ¿no? Entonces, yo les incitaría a que hagan un pequeño rol a través de los usuarios. Si ustedes ven que se están conectando a través del SAP Router, señores, no importa qué diseño de seguridad hayan ustedes comprado, diseñado, establecido, literalmente si están entrando por el SAP Router, están haciendo bypass de todo el esquema de seguridad que tiene nuestra organización, ¿no? Aún más peligroso me parece es que este SAP Router, ¿no?, esta liga de SAP Router es muy común que se comparta con la consultoría número 1 que me hizo el proyecto de BPC. Después fue la consultoría número 1 y después llegó la consultoría número 2 y también tienen la liga del SAP Router. Y después esa consultoría número 2 subcontrató a un consultor freelance, ¿no?, que también tiene tu SAP Router. Y como además es algo que no cambiamos nunca, pues entonces resulta que nosotros seguimos teniendo acceso a sistemas de los que fuimos consultores hace 10 años, ¿no? Y el SAP Router sigue funcionando, ¿no? Y nosotros muy preocupados por la seguridad y la verdad es que lo que vulnera todo es el SAP Router. Así que el gran mensaje para ustedes es que póngale mucha atención al SAP Router, ¿no? Póngale mucha atención, si hagan una pequeña auditoría de usuarios, hagan una pequeña auditoría de cómo se conectan sus consultores externos y se van a dar cuenta que tienen un hoyo de seguridad bastante interesante aquí, ¿ok? Entonces, pasando y enfocándonos ahora cada vez más al tema de respaldos, ¿no? Quisiera comentarles algo, ¿no? Otro de los errores comunes cuando nos vamos a la nube y ya
me quedan 10 minutos, voy a utilizar 5 minutos para esto, para dejar tiempo para preguntas, son los famosos respaldos, ¿no? Cuando hacemos los famosos respaldos o la alta disponibilidad, eh, primero hay gente que viene con las prácticas de utilizar los clústeres, ¿no? Los clústeres eran muy necesarios en los ambientes físicos, porque si perdíamos una máquina física, pues necesitábamos la alta disponibilidad del clúster que nos permitía levantarnos en otra máquina física, ¿no? Cuando llegó el mundo de la virtualización, muchos de estos clústeres, algunos incluso se animaron a montar clústeres basados en VMware o clústeres basados en Hyper-V. Después se dieron cuenta que a lo mejor el tema de vMotion empezaba a funcionar mucho mejor, ¿no? Aún así los clusters no necesariamente eran activos, tenían algunos delays. Pero lo interesante saber es que en la nube los clusters a veces nos estorban más que nos ayudan, ¿no? Porque al final ustedes recuerden que la capa del procesamiento, que es esta cajita gris, está separada de los datos, ¿no? O de los discos o de los volúmenes. Entonces, esta posibilidad, ¿no? Literalmente nos hace que casi por defecto tengamos ligeramente un clúster por definición en la nube, ¿no? Así que si en algún momento dado se nos cae esta máquina, en menos de 5 minutos podemos levantar una máquina idéntica en otra máquina física completamente diferente, porque al final, pues en la nube existen máquinas físicas, ¿no? Y conectar inmediatamente los volúmenes a esta y levantarnos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero decir con este comentario es que cuando nos vamos a la nube tenemos que pensar en nube, ¿no? Tenemos que pensar en que es una realidad muy diferente. Los clústeres mayoritariamente nos estorban cuando los diseñamos en la nube, ¿no? El segundo tema muy importante, y aquí va mucho del comentario, es que siempre tenemos que pensar cuáles son, después de 30 años de operar SAP, uno lo que hace es, sabe cuáles son los errores o los comunes que existen cuando se nos cae SAP, o sea, cuando tenemos una eventualidad en el mundo de SAP. Y yo les podría decir que hay dos tratando de sobresimplificar evidentemente las cosas. Oye, los snapshots. Oye, los snapshots son útiles en la nube. Sí, los snapshots son muy útiles en la nube, ¿no? Oye, pero ¿qué tipo de problemas resuelven? El snapshot nos sirve cuando tenemos a lo mejor, colocamos un parche mal en el sistema operativo, ¿no? Cuando instalamos algo, la nueva versión de la base de datos y levantamos en la nueva máquina y no está funcionando. Para eso nos funcionan los snapshots. Es decir, cuando tenemos un error de máquina, de sistema operativo, de base de datos, no de operación de base de datos, sino de instalación de base de datos, ¿no? Cuando tenemos errores binarios en los aplicativos, para eso nos sirven los respaldos, ¿no? Y es por eso que un respaldo, antes de hacer una actividad de cierto riesgo, nos funciona muy bien, porque nos permite literalmente borrar todo aquello que hicimos, agarrar el último respaldo y levantarnos, ¿no? Para eso sirven los snapshots. Oye, un snapshot me sirve si es que tengo problemas en la base de datos, en los datos, no, no sirven los snapshots para eso, ¿no? Y aquí tenemos dos realidades, ¿no? Los snapshots funcionan suficientemente bien cuando tenemos bases de datos tradicionales, ¿no? Sybase, SQL Server, DB2, porque literalmente todas las transacciones de SAP van a la base de datos y entonces hacemos un snapshot en ese momento de la máquina y todo está ahí, todo está en la base de datos. ¿Qué pasa en HANA? ¿No? Yo siempre hago la analogía que a tomar un snapshot de HANA es como tomarle una foto a un Fórmula 1 al final de la recta, ¿no? Y esperar que el Fórmula 1 va a salir íntegro en mi foto del iPhone, ¿no? Y eso nunca pasa. ¿Qué es lo que sucede? Es que la verdad es que uno no sabe qué información en HANA está todavía en la nube, es decir, está todavía en memoria. Esa inteligencia no la manejamos nosotros, la maneja solamente HANA. Entonces, es muy probable que un snapshot de HANA no sea consistente y por ende, entonces no nos sirva absolutamente de nada el snapshot, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que funciona para cuando tenemos que hacer una recuperación de datos en la base de datos? Sirven dos cosas. Sirve que evidentemente el manejador de base de datos, ¿no? Tengamos activados los backups, porque finalmente, como ustedes saben, recuperarnos de un error de datos en la base de datos a cierta hora, a cierto día, solamente lo podemos reconstruir con los logs
de la misma base de datos y con el file system de los datos, ¿no? Lo mismo pasa en HANA, ¿no? HANA tiene una funcionalidad que te permite hacer un respaldo de la base de datos, ¿no? Y nos permite entonces que si yo quiero recuperar la consistencia de la base de datos hacia un día atrás a las 3 de la mañana, ¿no? Yo puedo reconstruir esa base de datos con el file system de backup más el file system de los logs, ¿no? De los logs de la misma base de datos. Entonces, cuando pensamos en alta disponibilidad, tenemos que pensar en ese tipo, dos tipos de errores, ¿no? Que los snapshots nos sirven para fines de cuando hay un error en la máquina, en los binarios, ¿no? Pero si realmente queremos recuperarnos ante un problema de datos, entonces los snapshots les podría decir que no nos sirven de nada, ¿no? Entonces tenemos que estar mucho más preparados para cómo hacemos que estos file systems, ¿no? Tengamos a la mejor copia de ellos en algún otro lugar, ¿no? En el mundo on-premise sería un equivalente a, oye, pues tengo un respaldo en un disk-to-disk y después ese disk-to-disk me lo llevo a cinta y a lo mejor esa cinta después me la llevo a o la oficina o al centro de distribución B, que es un lugar físicamente diferente al que tenemos, ¿no? Entonces, aquí es un poco de igual, ¿no? Simplemente que con la ventaja de que en la nube, pues todo es virtual y todo lo podemos hacer a un costo mucho más bajo. Pero al final lo que es relevante en todo esto que les acabo de decir es que tenemos que pensar en los respaldos, pero desde un punto de vista de operación, es decir, ¿para qué me va a servir ese respaldo? Y desgraciadamente muchos de los clientes que otra vez rescatamos a veces pues simplemente dice, no, ya tenemos un snapshot, entonces con el snapshot funcionamos. Bueno, pues cuando eres una compañía como de retail que hace 10,000 facturas al día, pues te voy a decir que si el sistema falló a las 3 de la tarde, ¿no? Y el backup que tienes es de las 2 de la mañana, pues te vas a tener que echar 7,000, reconstruir 6,000 facturas, ¿no? Y ahí te encargo de que la operación nos dé la oportunidad de hacer eso. Entonces, al final, el gran mensaje para acá, para ustedes es que uno de los aprendizajes que tenemos que tener muy claros es que los respaldos sirven para nos sirven para recuperarnos de diferentes tipos de eventualidades, ¿no? Y entonces ante eso nos tenemos que proteger. Así que eh, prácticamente esto era un poco lo que les quería platicar el día de hoy, ¿no? También ya tenemos 57 minutos, así que quisiera ser respetuoso del tiempo que nos hicieron favor de asignar. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Que quisieran hacer. Si ya están bajo el tiempo, les recuerdo mi correo, ¿no? paul.huerta@protecgroup, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, háganos saber. Si tienen ahorita tiempo, abran su micrófono y pueden comentarlo. No sé si hay una pregunta en el chat, dice, ¿existe ventaja si tiene una red WAN con un proveedor como Telmex y que ellos dicen que también son proveedores de AWS, Azure o Google y que al subirte a la nube con ellos tu conectividad es directa? Em, la respuesta es, yo creo que no. Evidente, siempre un jefe me decía que zapatero a tus zapatos, lo decían ellos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, evidentemente, de compañías como Telmex, como Alestra? Es que ahora tienen estos famosos que le llaman Direct Connects, ¿no? En donde tu acceso a la nube, ¿no? No solamente es un acceso de Internet, sino verdaderamente es un acceso a las nubes, ¿no? Es decir, es un enlace un poquito más caro, pero te da un enlace con calidad de servicio a Internet, ¿no? Y eso hace que pues tu acceso a AWS o tu acceso a Google, ¿no? Sea con mejor calidad de servicio, ¿no? Pero no tenemos que mezclar la gimnasia con la magnesia, ¿no? Porque desgraciadamente cuando ya nos vamos al mundo de la operación, si bien es cierto que es Telmex, ¿no? Simplemente por poner el ejemplo que me pusiste aquí, Rubén Alejandro, ¿no? Es un proveedor que tiene una compañía especializada en SAP. La verdad es que en la vida real, y aquí no quiero meterme mucho en esos detalles, ¿no? Para Telmex es lo mismo hostear una página web que hostear SAP, ¿no? Es decir, en la experiencia lo que nos han demostrado es que tratan cualquier aplicativo como sea. Y como ya te diste cuenta, pues de hecho invertimos una hora solamente para mostrar las diferencias de lo que SAP, cómo se debe de operar SAP en la nube, ¿no? Entonces,
La respuesta sería, oye, si Telmex nos va a garantizar que esa gente experta va a estar operando mi SAP, pues entonces sí hay una ventaja de que Telmex lo haga, ¿no? Pero usualmente no pasa eso, ¿no? Usualmente no sucede eso. Y te lo digo porque finalmente una de las compañías de las que más rescatamos es precisamente de los proveedores de Internet, ¿no? Simplemente porque no terminan tratando tu aplicación SAP como si fuera una página web y entonces les importa muy poco la seguridad, ¿no? Les importa un poco muchas cosas, ¿no? Lo importante para ellos es venderte un enlace y cualquier cosa que genere tráfico a Internet para ellos va a ser importante y punto, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Rubén Alejandro, pero ese sería un poco mi comentario. Marcelino, muy interesante, Paul, excelente plática. Creo que me hubiera gustado escuchar más acerca de la recuperación de desastres, zonas de disponibilidad. Ah, sí, si tienes un minutito, Marcelino, te platico sobre eso, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Carlos, súper bueno, muchas gracias. Sí, si no tienen inconveniente, déjenme resolver este tema de Marcelino, simplemente dándole un doble clic al tema de los respaldos, ¿no? Creo que esto lo resolvería muy bien. Déjame ver si este es el slide correcto. Voy a utilizar, sí, voy a utilizar ese. Dame un segundito, a ver si me gusta más este. ¿Qué es este cuadrito de aquí? Digamos que es la nube, ¿ok? Algo muy importante cuando hablamos de SAP es que al final, y esto nos pasa muy seguido cuando un cliente viene y nos dice, oye, es que quiero un backup de SAP, ¿no? Entonces, esto es relevante porque al final el backup, lo interesante no es el backup, ¿no? Lo interesante es qué quieres hacer con ese backup una vez que haya una eventualidad, ¿no? Entonces, lo interesante de SAP es que para que un DRP funcione, o sea, para que un backup sea funcional, ¿no? Uno tiene que considerar lo más importante es que uno tiene que lograr que el momento de backup sea un backup consistente, es decir, que sea un backup utilizable, ¿no? De nada me sirve un backup de SAP que tenga un momento inconsistente en la base de datos, porque entonces ese backup no me sirvió absolutamente de nada. Entonces, el primer mensaje para ustedes es que cualquier backup que decidamos hacer sobre SAP, tenemos que hacer que sea consistente. Y aquí está sobre todo mucho para aquellos que utilizamos VMware como elemento de respaldos de SAP, para los que confiamos más en las soluciones provistas por el hardware vendor, ¿no? Y otra vez, ¿no? El problema de esto es que estas compañías no tienen forma de cómo asegurarte que el backup que te están haciendo está haciendo un backup consistente para fines funcionales, ¿no? No hay forma de que nos lo puedan asegurar. Y entonces, pues de nada sirve que nos hayamos gastado un dineral, ¿no? En tecnología de HP o de EMC o de Dell o de lo que ustedes quieran, ¿no? Que me están haciendo un respaldo basado en hardware si la base de datos no es consistente, ¿no? Además, cuando nosotros hacemos una recuperación de la base de datos, tenemos que recordar que también pues, tenemos que llevarnos los ABAPs, tenemos que llevarnos los transportes, tenemos que llevarnos la configuración, ¿no? Tenemos que, si es que queremos recuperarnos de ese backup, ¿no? Entonces tenemos que, si vamos a recuperarnos de ese backup, donde quiera que nos vayamos a recuperar de ese backup, tenemos que tener listas la integración con el PAC, con el VI, tenemos que resolver temas de IPs porque algunas veces los Zetas tienen esta liga directa no a DNS, no a nombres, sino a IPs, ¿no? Entonces tenemos que tener resuelto eso, ¿no? Y otros aplicativos. Entonces, el gran mensaje para ustedes es que no importando cuál sea la estrategia de DRP o la estrategia de recuperación ante un desastre, lo que siempre tenemos que primero preocuparnos es que ese respaldo que estamos confiando sea válido para fines de SAP. Muy, muy relevante. Habiendo dicho esto, entonces, ¿qué es lo que funciona, ¿no? En la nube. Déjenme buscar mi slide que tenía perdido por aquí. Voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, la ventaja de la nube es que uno, recuerden esta desociación, ¿no? Este desacoplamiento, como lo llaman los proveedores de nube, de la capa de procesamiento de la capa de los datos, ¿no? Esto es súper relevante porque literalmente esta capacidad, ¿no?
recuerden que los datos tienen 11 nueves de disponibilidad en la nube. Es decir, yo lo que siempre digo es que técnicamente hablando, matemáticamente hablando, es imposible perder un dato en la nube, ¿no? Porque si tú tienes un dato que está en un volumen de un proveedor de nube, literalmente tú no lo pierdes. Entonces, oye, ¿me tengo que preocupar del dato? No, te tienes que preocupar más de lo que falla. ¿Y qué es lo que eventualmente falla más? Falla la máquina, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tan frecuente falla la máquina? Les voy a hablar de la experiencia que tenemos, ¿no? La experiencia que tenemos es que nosotros administramos más de 500 servidores que tienen SAP arriba, ¿no? En 6 años, yo les diría que hemos tenido 6 avisos de que el servidor físico que hostea esta máquina está fallando, ¿no? El 99.99% de las veces, en este caso AWS lo va a resolver solito. No te va a avisar, no tiene que avisarte, solo se recupera y no pasa nada. Solamente en ese 0.001% el sistema, de hecho, te avisa y te dice, oye, tengo un error físico inminente, ¿no? Necesito que me ayudes, ¿no? Y tienes 10 días para hacerlo. Y lo que hace AWS en este caso de ejemplo es que, ¿cómo yo me recupero de un error de una máquina física? Literalmente lo que hago es hablarle con un cliente, ¿no? Y de hecho, con Marcelino nos ha pasado algunas veces. Le he hablado, le pido que por favor me preste 10 minutos el ambiente, bajo SAP, apago la máquina, la vuelvo a prender, e inmediatamente en ese momento estoy encendiéndome simplemente por proceso en una máquina diferente a la que tenía el problema técnico. Y en ese momento estoy arriba con SAP funcionando otra vez. Y simplemente pego o ligo los file systems o los volúmenes a esta nueva máquina y eso me lleva 5 minutos, ¿no? Esto hace que solamente la alta disponibilidad, simplemente utilizando los servicios de cajón en la nube, ¿no? Me den 99.99995. Es decir, solamente de pasarme de un ambiente hiperconvergente con toda la seguridad en on-premise a subirme a la nube, tal y como está, vainilla, gano 2 nueves más de disponibilidad, ¿no? Entonces, primer paso. Oye, segundo paso, ¿qué pasa si a lo mejor las organizaciones o entidades regulatorias me obligan a tener un ambiente de replicación en otro lugar diferente? ¿Qué significa un lugar diferente? Primero recuerden que usualmente, como le llaman los proveedores de nubes, que esto está en un ambiente de alta disponibilidad per se. Es decir, ustedes a lo mejor ven una máquina, pero realmente hay 3 data centers, ¿no? Al menos en AWS, ¿no? Haciendo backup uno del otro, ¿no? Entonces, esta zona de disponibilidad en sí es muy alta. Si un data center se cae, hay otros 2 data centers ahí, ¿no? Que está replicada la información. Así que por eso es muy alta la alta disponibilidad. Pero aún así, si ustedes dijeran, no, ¿sabes qué? Yo sí me quiero llevar una réplica, ¿no? No en Estados Unidos, sino quiero tenerla en París. Ah, bueno, pues en París lo que hacemos entonces es estar haciendo un proceso de replicación de los datos, ¿no? Y lo que hacemos usualmente, incluso con algunos clientes que, como les decía, que por regulación necesitan un DRP real, entonces lo que hacemos es replicar los file systems y los replicamos a una zona de diferente en otra zona de disponibilidad completamente aparte, ¿no? A un bajo costo increíble, ¿no? Si ustedes están pagando, les voy a decir una tontería, $1,000 por su servicio en la nube, si ustedes agregan un 10%, ustedes tienen una replicación en tiempo real en la nube, pero en otra zona de disponibilidad, en otro continente incluso, si ustedes quisieran, ¿no? Eso pasa con los datos. ¿Cómo se hace la replicación de la máquina? Lo que nosotros aconsejamos mucho es utilizar un servicio que tiene el mismo SAP que se llama SAP Replication Server. Porque otra vez, lo más relevante, habiéndoles comentado este slide, ¿no? Es que la base de datos sea consistente. Ese es el gran secreto de SAP, ¿no? Si yo tengo esta replicación, ¿no? Que me está haciendo no solamente una replicación de los datos, sino de los logs, entonces yo puedo recuperarme en cualquier momento que esté aquí, ¿no? Y esa inteligencia, pues la tiene un software que se llama Replication Server de SAP, ¿no?
Oigan, ya sé que existe uno de EMC, ya sé que existe uno de HP, ya sé que existen, sí, pero la verdad es que ninguno de esos me garantiza, ¿no? Que la base de datos va a estar consistente cuando esta la quiero utilizar. Ninguno de esos. Y créanme, yo trabajé en HP, ¿no? Me sé el speech, trabajamos mucho con VMware, me sé el speech, ¿no? Incluso AWS tiene sistemas, por ejemplo, que hacen replicación. Oye, ¿le confiarías una replicación de SAP? No, no. La verdad es que yo solamente se la confío a los servicios de SAP y es por eso que nosotros no nos gusta correr riesgos y utilizamos el replication server de SAP para esos fines. Pero lo interesante, como bien decía Marcelino en su pregunta, es que nosotros no solamente en sí mismo tenemos una alta disponibilidad en la nube, sino que si quisiéramos, ¿no? Podríamos estar recuperándonos en París, ¿no? En menos de 10 minutos, ¿no? Evidentemente haciendo todos estos servicios de replicación que ya hablamos de la base de datos, ¿no? Porque con esto nos llevamos otra vez configuración, nos llevamos setas, nos llevamos transportes y nos llevamos datos, muy importante, ¿no? Eh, por eso también es muy importante no usar IPs fijas, ¿no? Si nosotros usamos DNS, ¿no? Lo cual es una muy buena práctica cuando uno se va a la nube, ¿no? Nos ayuda mucho porque si en algún momento dado se nos cae alguna máquina de estas por cualquier cosa, ¿no? Yo simplemente tengo que hacer el cambio de la IP ahora en París, ¿no? En el DNS y automáticamente mis 400 usuarios en el SAP GUI tienen el string del DNS y no de una IP física, ¿no? Automáticamente todos los zetas que tienen a lo mejor una llamada a una instancia lo tienen a través de nombres y no de una IP fija. Entonces, cuando hacemos estas migraciones a la nube, una parte muy importante tiene que ver con hacer una revisión de la medida de lo posible tratar de cambiar de IPs fijas a DNS para que toda esta magia funcione, ¿no? Porque si no, entonces pues las cosas no funcionan como tal. Entonces, no sé si Marcelino respondí tu pregunta, ¿no? Para tal efecto. Muy bien. Estoy revisando más preguntas. Creo que no. Muchas gracias, Carlos Cuevas. Muchas gracias, Rubén Alejandro. Pues bueno, Emanuel. Sí, buen día, Paula. Antes que nada, gracias por el webinar. Por otro lado, algo que observas es que no se cambian los puertos por defecto cuando se habilitan los servicios de conexión hacia los servicios de SAP. Siempre se debe considerar realizar un hardening de todos los sistemas. Sí, fíjate que más que puertos, ¿no? Bueno, para empezar, déjame decirte que SAP tiene muy bien documentado cuáles son los puertos a través de los cuales se comunican, ¿no? Es decir, este puerto, por ejemplo, el 30015, ¿no? 30016, con el que se comunica la application server a base de datos, están muy bien establecidos. Evidentemente, eso no se cambia. Oye, ¿cómo se comunica el portal al application server? Hay unos puertos que están muy bien definidos. Oye, ¿cómo se conecta el usuario al portal o al application server? Hay unos puertos que están muy bien definidos. Entonces, eso no se debe de cambiar. Lo que yo decía es que más bien lo que se debe de cambiar es el acceso, o más bien tienes que proteger, si decidiste hacer esa comunicación a través del SAP router, entonces tienes que proteger al SAP router, ¿no? Para que si se comunican vía subrouter, entonces esté está forrado por firewalls, ¿no? Si decidiste que van a acceder directamente al sistema SAP a través de los usuarios, a través del application server, entonces debes de poner el string, ¿no? No tanto hablo de puertos porque los puertos los define SAP, ¿no? Más bien lo que hablo es la forma en cómo te conectas, ¿no? Que eso es lo que hay que revisar y que hay que darle doble clic, ¿no? Para garantizar que estamos comunicándonos de la manera segura. Muchas gracias, Emanuel. Muy bien. Pues si no hubiera alguna pregunta más, pues solamente agradecerles, recordarles que esta sesión la grabamos, así que en las próximas horas cerraremos la conversación y se las dejaremos en un servicio de la nube en YouTube, por si quieren compartírsela a algún usuario que a lo mejor no tuvo la oportunidad de conectarse. Si no hay más que agregar, les quiero agradecer mucho su tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les mando un abrazo.